La prehistoria. La prehistoria es la parte de la historia que estudia la vida del hombre primitivo, desde su aparición en la Tierra hasta la invención de la escritura. Abarca el periodo más largo del desarrollo de la humanidad, durante el cual se realizaron los primeros progresos como la aparición del lenguaje y la domesticación de animales y plantas. Teniendo en cuenta los materiales utilizados en la confección de utensilios y armas, los grados culturales alcanzados y los modos de vida. La prehistoria ha sido dividida en dos edades, edad de piedra y edad de los metales. Primero, la edad de piedra en la prehistoria. Es la parte de la prehistoria en la que el hombre utilizó preferentemente la piedra como material para hacer sus utensilios, herramientas, armas y otros instrumentos cotidianos. En esta edad se distinguen dos periodos importantes, el paleolítico y el neolítico. El imperio paleolítico. En la prehistoria es el periodo de la piedra tallada. Comprende desde los orígenes de la historia humana hasta los 10.000 años antes de Cristo. En aquel tiempo la piedra fue el principal material que usó para fabricar cuchillos, puntas, lanzas y raspadores. Unas veces se empleaba la piedra tal y como se encontraba en la naturaleza y otras veces eran talladas con el auxilio de piedras más duras que el sílex. El hombre paleolítico tenía las siguientes características. En este periodo de la prehistoria vivían en las cavernas o cuevas, por lo que se conoce también como el nombre de cavernario o troglodita. Se alimentaban de raíces, frutos silvestres, semillas, etc. Cazaban animales salvajes y pescaban en los ríos y lagos. Eran recolectores, cazadores y pescadores. Se cubrían el cuerpo con la piel de los animales que cazaban. Aprendían a tallar la piedra para confeccionar sus utensilios y armas. Tallaban también los huesos y maderas en los cuales hacían punzones, arpones y puñales. Se trasladaban permanentemente de un lugar a otro, en busca de alimento. Eran nómadas o errantes. Descubrieron el fuego, sea provocado por los rayos, lava volcánica, la inflamación del carbón o frotando el sílex y la pirita de hierro. Se organizó en pequeños grupos llamados clanes. El clan estaba dirigido por el más fuerte. En sus momentos de descanso dibujaban y pintaban en las paredes y techos de las cavernas. Estas obras de arte rupestre, que han llegado a nuestros tiempos, reproducían escenas de su vida cotidiana. Son famosas las pinturas rupestres de Altamira, España, encubiertas en 1879. En el periodo neolítico. El periodo neolítico es el de la piedra pulida en la prehistoria. Comprende desde los 10.000 años antes de Cristo hasta los 3.000 años antes de Cristo. Durante ese periodo ocurrieron cambios importantes que transformaron la vida humana. El hombre neolítico tenía las siguientes características. Empezó a construir sus primeras viviendas, generalmente toscas, abandonando paulatinamente las cavernas. Las viviendas más curiosas se levantaron sobre los pilotes hundidos de lagos de Alemania, Suiza e Italia. A estas construcciones se les llama palafitos. También levantaron monumentos megalíticos, como los dólmenes, mesas de piedra y los menhires, filas, círculos o hileras de piedras, posiblemente para rendir ciertos cultos. Utilizó algunas fibras vegetales, como el lino en la elaboración de telas, que empezaron a utilizarse en la confección de vestidos, en lugar de las pieles de animales. Aprendió a pulir la piedra para confeccionar sus utensilios, armas y herramientas. El pulido se realizaba limando la piedra con arena húmeda o con el roce de piedras más duras. Apareció por entonces el hacha con mango, que facilitó el talado de los árboles y la construcción de viviendas. Descubrió la agricultura en forma rudimentaria y casual, con la intervención de la mujer. Es posible que al transportar o al consumir los frutos silvestres dejaron caer inadvertidamente algunos de ellos en tierra húmeda y que al germinar la semilla lo vieran crecer. De este modo se inició el cultivo de los campos en la prehistoria.
Originalmente se emplearon palos puntiagudos para remover la tierra donde se arrojaban las semillas. Más tarde se inventó el arado tirado por animales. Domesticó algunos animales, con el que organizó la ganadería actual. De este modo domesticó a la oveja, a los perros, la cabra, el cerdo y el buey. Al final de este periodo apareció la rueda, revolucionando con ellos el intercambio y la comunicación. Se hizo sedentario gracias a la actividad agrícola y ganadera. En adelante dejó de ser errante porque la agricultura y la ganadería necesitaban de bastante cuidado y vigilancia en el campo. Naturalmente, se operó inicialmente en pequeños grupos y paulatinamente se iría generalizando a otros. Socialmente surgió una mayor organización. Los hombres que vivían de la tierra se concentraron en grupos cada vez más grandes. Dentro del grupo se creó una autoridad. Así nacieron los dirigentes, apoyados por una clase guerrera, y los productores, que trabajaban la tierra para beneficio de todos. Se inventó la cerámica, mediante el endurecimiento de la arcilla, por acción calorífica del fuego. La edad de los metales en la prehistoria. La necesidad de disponer de materiales más duros que la piedra y la búsqueda de metales preciosos llevó al hombre a descubrir otros metales. Cerca del año 4000 a.C., este nuevo momento de la humanidad ha sido dividido en tres edades: edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. La edad de cobre, 4000 años antes de Cristo. El cobre es el primer metal en reemplazar la piedra. Su uso se difundió rápidamente debido a su fácil obtención y a su gran maleabilidad, es decir, podía ser trabajado y modelado sin mayor dificultad. Además, se le podía encontrar en estado puro, o sea, separado de otros minerales. Al aumentar la demanda del cobre, se tuvo que buscar en los yacimientos. Allí se encontraba mezclado con otros minerales. Para separarlo se recurrió al fuego. Nació así la metalurgia. La edad de bronce, 3000 años antes de Cristo. La necesidad de endurecer el cobre indujo a una serie de ensayos de aleaciones con otros metales. Mezclando el 90% de cobre con el 10% de estaño, se obtuvo el bronce. Con esta nueva aleación se comenzó a fabricar nuevas armas, ornamentos y utensilios. La edad de hierro, 1500 a.C. Con el conocimiento del hierro, el hombre mejoró notablemente sus herramientas y armas. El dominio de la naturaleza se hizo con menos esfuerzo y la cultura alcanzó un notable desarrollo. Precisamente fueron los hititas los primeros en utilizarlo. Más tarde fue conocido en Asia Menor y en Europa. El uso de este metal tuvo un doble efecto en la humanidad. Por un lado, se comenzaron a crear industrias tales como la alfarería y la fabricación de instrumentos de metal. Nació así el comercio. Las poblaciones densas formaron ciudades y se amplía la cultura. Edad antigua. Origen, características y acontecimientos. En la Edad Antigua fue el periodo histórico comprendido entre alrededor del año 4000 a.C. y el año 476 después de Cristo. Como todas las etapas en las que se ha dividido la historia humana, estas fechas han sido marcadas atendiendo a algunos acontecimientos importantes. En este caso, el inicio se calcula a partir de la aparición de la escritura, mientras que el final coincide con el fin del Imperio Romano de Occidente. Algunos historiadores se quejan de la visión eurocentrista de esta división, pero en general la historiografía la ha adoptado de manera mayoritaria. Pirámides de Giza. Durante este periodo, la humanidad comenzó a organizarse, primero en ciudades-estado y después en imperios. Pasó así de una estructura nómada a crear las primeras civilizaciones de la historia. Entre las más destacadas de este periodo se encuentran la establecida en Mesopotamia, la egipcia, la griega, la romana o la maya. Los acontecimientos acaecidos durante la Edad Antigua, la más duradera en la historia.
son más innumerables. Entre los más destacados se encuentran la aparición del primer alfabeto escrito, la plasmación de las primeras leyes, la fundación de Roma, el nacimiento de Cristo y finalmente la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Origen. La Edad Antigua o simplemente Antigüedad fue el periodo de la historia en la que aparecieron las primeras sociedades en el mundo. Dentro de la división que se ha establecido, esta etapa siguió la prehistoria. El hito que marcó el cambio de la edad histórica fue la invención de la escritura, alrededor del año 4000 a.C. Su final se ha marcado con el final del Imperio Romano de Occidente, que dio paso a la Edad Media. En sus inicios, las sociedades primitivas humanas comenzaron a asentarse en zonas propicias. Así dejaron de ser nómadas y buscaron terrenos fértiles y ricos para asentarse. De esta manera aparecieron las primeras poblaciones. Primeros estados. Esos primeros y pequeños asentamientos fueron evolucionando con el tiempo. Pronto los que consiguieron prosperar empezaron a hacerse más grandes. Esto trajo consigo un cambio en las relaciones sociales. Aparecieron dos castas importantes, la que controló el poder político, reyes o similares, y la que se hizo cargo de la religión, los sacerdotes. El resto de la población empezó a dividirse dependiendo de sus trabajos y se establecieron impuestos. El comercio se generalizó sin que tuviera ya que estar limitado a cortas distancias. Las distintas ciudades-estado fueron relacionándose, ya fuera pacíficamente o mediante las guerras. Finalmente aparecieron los primeros estados, y a partir de ellos grandes imperios. Sumeria alrededor del 9º milenio a.C. Está considerada como la primera de las civilizaciones surgidas en este periodo. Las características principales. La aparición de la escritura. Tablas sumerias. La invención de la escritura se ha considerado como el hito que marcó la entrada en la Edad Antigua. Los sumerios empezaron a escribir hacia el año 3500 a.C. y otras civilizaciones crearon sus propios sistemas de signos para transmitir conocimientos y, algo importante para que exista una organización social, dejar sus leyes por escrito. Existieron numerosos tipos de escritura, desde la cuneiforme hasta la jeroglífica en los egipcios, pasando por la inventada por los fenicios o el alfabeto griego. Política. La primera forma de organización política y territorial fueron las ciudades-estado. Estas poblaciones de tamaño variado, pero más grande que los simples asentamientos anteriores, lograron un desarrollo bastante elevado. Eso los convirtió en centros de poder político. Como modo de defensa, solían levantar muros rodeándolas y eran defendidas por la fuerza ante los conquistadores. Se trataba de sociedades muy militarizadas, y las guerras entre los pueblos eran continuas. Durante la Edad Antigua, la forma de gobierno más habitual era la monarquía, que muchas veces desembocó en imperios. Sin embargo, buena parte del poder real recaía en el clero. Las religiones eran muchas, pero solían servir de legitimación para los reyes. Tan solo en algunos lugares, y de manera bastante breve, aparecieron otros sistemas de gobierno. Los más conocidos, la República, en Roma, por ejemplo, o la democracia en la antigua Grecia. Leyes. Lo más novedoso durante la Edad Antigua no fue la promulgación de leyes. Ya anteriormente habían existido normas para regular las relaciones humanas. La innovación fue que quedaron plasmadas por escrito, dándoles una mayor oficialidad y una pretensión de durabilidad. Por ejemplo, el ejemplo más famoso es el Código de Hammurabi, considerado el primer compendio de leyes escritas del mundo. Economía. El crecimiento de los asentamientos humanos obligó a establecer unas actividades económicas que pudieran generar los recursos necesarios para su mantenimiento. La agricultura, uno de los motivos por el que el ser humano dejó de ser nómada, era la principal fuente de riqueza, acompañada por la ganadería.
Esa importancia de la agricultura tuvo un efecto secundario. La posesión de tierras comenzó a ser un símbolo de riqueza. Con el tiempo se creó un grupo social caracterizado por poseer más terreno cultivable, con gente trabajando para ellos. El comercio, aun con la dificultad que suponían las grandes distancias, se centraba en el intercambio de materias primas, aunque también comenzaron a realizar trueques con productos manufacturados. Como se ha señalado, el intercambio era lo más frecuente, aunque empezaba a conocerse el concepto de dinero. En ocasiones se acuñaron monedas, aunque el valor real se lo concedía el metal con el que estuvieran fabricadas. Religión. En las líneas generales, las religiones más importantes durante la Edad Antigua eran politeístas. Esto significaba que creían en la existencia de más de un dios. Sin embargo, fue durante este periodo cuando aparecieron dos de las más importantes religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo, mientras que la primera permaneció más o menos limitada a la zona de Oriente Medio. La segunda se expandió hasta convertirse en la religión oficial de los países europeos. Cultura. Se considera que la cultura durante la Edad Antigua es heredera directa de las anteriores tribus nómadas. Su vida estaba regulada por reglas y jerarquías, y los incumplimientos eran castigados con dureza. Durante este periodo, no obstante, la situación evolucionó enormemente. En la llamada Antigüedad Clásica, vivieron el nacimiento de la filosofía, que se centraba en la búsqueda del conocimiento. Esto acabó afectando a muchos aspectos culturales, religiosos y políticos. En cuanto al arte, la mayoría de las manifestaciones tenían una fuerte carga religiosa. Cada civilización plasmó su mitología en su literatura, escultura, arquitectura o pintura. De estos siglos provienen algunos de los estilos artísticos más conocidos hoy en día, como el egipcio, el griego o el romano. Acontecimientos importantes. Desarrollo de la escritura por los sumerios. Los sumerios desarrollaron su escritura alrededor del año 3500 a.C. Los historiadores señalan que sobre el año 3000 a.C. aparecieron unas escuelas llamadas casas de las tablillas, en las que se enseñaba a escribir a las familias ricas. Al principio solo se escribía para dejar reflejados hechos administrativos, comerciales o religiosos. Sin embargo, sobre el año 2700 a.C. ya se escribía literatura con temática variada. Unificación de Egipto. Durante el llamado periodo arcaico del 3100 y el 2700 a.C. aproximadamente, se produjo un hecho que marcó la aparición de otras de las grandes civilizaciones de la Edad Antigua, la de Egipto, alrededor del año 3100 a.C. El rey del Alto Egipto conquistó el Bajo Egipto, dando lugar a la civilización que levantó las pirámides. Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. De acuerdo con los historiadores, se puede decir que en Mesopotamia existieron las primeras normas de forma escrita y sistematizada. El rey de Babilonia, Hammurabi, fue el impulsor del código de leyes que lleva su nombre en 1692 a.C. Su importancia radica en que es una de las primeras legislaciones escritas de la historia. En la Edad Antigua, las autoridades decidieron que era necesario escribir las normas legales de sus territorios. Eso, por una parte, las convertían en normas más oficiales y claras para la población, y por otra, les daba un carácter más permanente. Fundación de la ciudad de Roma. Numerosas leyendas relatan la fundación de la capital del que sería uno de los imperios más importantes de la historia. Roma. No es posible conocer la fecha real, pero los expertos la sitúan entre el 358 a.C. y el 728 a.C. El crecimiento de esta ciudad, la conquista de Lacio, primero del resto de Italia, después y de buena parte de Europa,
Son acontecimientos que marcaron toda la historia occidental y del mundo. Atenas, Corintio, Esparta y Tebas, ciudades-estado. Si Roma fue la capital del imperio que dominó Europa durante siglos, Grecia fue su máxima influencia artística, filosófica y religiosa. Fue durante la Edad Antigua cuando Atenas, Esparta, Tebas o Corintio se convirtieron en importantes ciudades-estado. Desde ese momento se convirtieron en la cuna de la cultura europea. También fueron el lugar desde donde partió uno de los más importantes conquistadores de la historia, Alejandro Magno. En muy pocos años logró que su imperio alcanzara hasta la India y solo su muerte frenó su ascensión. Comienzo del cristianismo. El propio calendario occidental muestra la importancia de la aparición del cristianismo. Para los creyentes, Cristo nació en el año 1 de nuestra era. Al principio, el Imperio Romano consideró a los cristianos como enemigos. Solo 3 siglos después, Constantino la nombró religión oficial de Roma. Fundación de Constantinopla y división del Imperio Romano. División del Imperio Romano en Oriente y Occidente. En el año 330 se fundó la ciudad de Constantinopla, también conocida como Bizancio, y actualmente como Estambul. Esta ciudad, tan solo 65 años después, se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente, después de que en el imperio se dividiera en dos. Aunque la Edad Antigua terminó en este momento, los bizantinos se consideraron siempre continuadores del Imperio Romano, por lo que los historiadores afirman que, en Oriente, la situación no fue de ruptura, sino más continuista. Caída del Imperio Romano en Occidente. Tras décadas de problemas internos, descomposición política y presión de los llamados pueblos bárbaros, el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 476 después de Cristo. Con este hecho, la Edad Antigua daba paso a la Edad Media. Curiosamente, la caída de Constantinopla, heredera del Imperio Romano de Oriente, sería el hito que marcaría el final de la Edad Media. Civilizaciones principales. Mesopotamia. Mesopotamia es el nombre de una religión situada en el Oriente Medio. Su nombre significa entre dos ríos, ya que está situada entre el Tigris y el Éufrates. Esa región fue la cuna de las primeras civilizaciones humanas, favorecidas por la fertilidad de las tierras bañadas por esas aguas. Según los historiadores, las primeras ciudades fueron construidas por grupos de nómadas. Poco a poco fueron ampliando las áreas urbanas. Fue un sistema monárquico con unos estratos sociales bastante rígidos, un ejército, una religión y un idioma propio. Además, crearon una casta sacerdotal casi más poderosa que los propios monarcas. Entre los hechos que los convirtieron en pioneros, los mesopotámicos fueron los primeros en levantar murallas como defensa. En lo económico, se distinguieron por su dominio de la agricultura, base de su alimentación y de su comercio. Los habitantes de esta zona usaban la escritura para apuntar sus transacciones comerciales, relatar las guerras en las que participaban y contar las costumbres de los pueblos sojuzgados. Persia, al oeste del río Tigris, es una zona que mezclaba desiertos, estepas, cordilleras y mesetas. Apareció el Imperio Persa. Fue una civilización totalmente patriarcal, con el hombre a la cabeza de cada grupo creado. Tuvieron fama de ser excelentes ganaderos, ya que le daban mucha importancia a la cría de todo tipo de animales. No solo tenían rebaños de vacas, sino que sus caballos y perros gozaron de gran fama. También eran grandes guerreros y sus enemigos temían su ferocidad. El conflicto más conocido en el que participaron enfrentó a los griegos, las guerras médicas. En lo religioso, como tantas otras civilizaciones durante la Edad Antigua,
Los persas eran politeístas. Quizás lo que diferenciaba sus creencias de otras es que adoraban a los dioses en tríadas. Egipto. Jeroglíficos del Antiguo Egipto. Una de las civilizaciones que ha llegado más monumentos a la humanidad ha sido la egipcia. Aún hoy se pueden contemplar sus pirámides, templos u obeliscos que, aparte de su belleza, son una fuente de información para todos los historiadores. Tal y como era costumbre, esta civilización surgió a la orilla del río, el Nilo. Sus habitantes aprendieron a aprovechar el beneficio de sus aguas, plantando plantaciones y diseñando un sistema hidráulico que llevará el preciado líquido a toda la población. A pesar de las grandes extensiones de desierto, lograron una economía estable. Egipto estaba gobernado por un faraón. Este monarca era considerado como un dios, siguiendo la habitual maniobra de legitimar el poder político con la región. Aparte, los habitantes también adoraban a un amplio panteón de dioses. Una de sus características fue su visión de la muerte. Pensaban que los muertos llegaban al inframundo, donde iban a seguir otra fase de su existencia. Para que esta segunda vida fuera próspera, enterraban a sus difuntos con toda clase de riquezas. Grecia. Escena de la antigua Grecia, mitología griega antigua. Grecia está considerada como la cuna de la cultura occidental. Esta cultura, también llamada helenista, desarrolló una filosofía, un arte y unas instituciones políticas que son una de las principales influencias en la mayor parte del mundo occidental. Es allí, por ejemplo, donde empezó a usarse el término democracia, concretamente en Atenas. En un principio, Grecia estuvo constituida por ciudad-estado independientes, denominadas polis. Solo se unían para defender el territorio ante ataques exteriores. La aparición de Alejandro Magno fue el momento de más extensión territorial y de unión política. El joven conquistador logró en muy pocos años expandir sus fronteras hasta la India. Su ejército parecía invencible y las economías y el arte del país alcanzó niveles excepcionales. Solo la muerte de Alejandro, con tan solo 32 años, detuvo su avance. Roma. En su momento álgido, el Imperio Romano llegó a ocupar casi 6 millones de kilómetros cuadrados, uno de los más extensos de la historia. Su duración temporal fue muy amplia, desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Sin embargo, la importancia de Roma trasciende a estos simples datos. Los historiadores coinciden que sin el Imperio Romano, la civilización occidental sería muy diferente. Desde la política hasta la economía y la sociedad provienen en buena parte de su legado. De esta forma, sus conceptos jurídicos e instituciones han llegado hasta hoy. El derecho romano, el Senado, las provincias o el municipio son conceptos creados en esa época. Lo mismo ocurre con el arte y la cultura. Muchas carreteras europeas siguen los caminos trazados por los romanos hace ya varios siglos. Tampoco se puede dejar de lado la importancia de su idioma. El latín es la raíz de varios idiomas en Europa y gracias al castellano también en Latinoamérica. Sin embargo, la creación del imperio no fue una historia de asimilación cultural. Los romanos fueron asimilando parte de la cultura de los lugares que conquistaban. Su principal influencia fue la Grecia clásica, pero también aprovecharon aportaciones de otros lugares. China. Gran Muralla China. Mientras todas las civilizaciones nombradas aparecían en Medio Oriente y Europa, en Asia florecía el imperio más extenso, el chino, con más de 4.000 años de historia. China construyó infraestructuras impresionantes, como diques y lo más conocido, la Gran Muralla. Su origen se situó cerca de los ríos Amarillo, Azul
y la fertilidad de esas tierras le aportó una rápida prosperidad y le dio la oportunidad de extenderse. A pesar del vasto tamaño de ese territorio, los gobernantes chinos lograron unificarlo y crear un imperio más poderoso que sus equivalentes occidentales. Aunque muchas de sus aportaciones no llegaron a Europa o lo hicieron mucho después, se les considera los inventores del papel, la tinta, la pólvora y muchos otros productos. Los mayas. Esta imagen muestra a los gemelos héroes mayas, conocidos del libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, Yunagpu y Exlaque, pintado por Laca Balam, adorno tomado de una antigua cerámica maya. También en Sudamérica aparecieron grandes civilizaciones durante la Edad Antigua. Una de las más destacadas fue la maya, que alcanzó un nivel de evolución a todos los niveles mayor que el resto de las culturas precolombinas. Los mayas habitaron un territorio muy amplio. Abarcaba desde la península de Yucatán, México, las tierras altas de la actual Guatemala y la selva tropical situada entre esos dos puntos. Aunque el imperio maya sobrevivió a la Edad Antigua, durante esa época estaba pasando por el periodo denominado formativo o preclásico. Este había comenzado entre los años 2000 y 1500 a.C. y finalizó en el 300 después de Cristo. Su origen se localizó en el Yucatán, recogiendo influencias de los olmecas. Sus primeros asentamientos fueron construidos con barro, incluidos los templos religiosos. Basaron parte de su economía en la agricultura, aunque también practicaron la pesca y la recolección de frutas. Final. Representación de la caída del Imperio Romano. La historiografía considera que el final de la Edad Antigua se produjo cuando el Imperio Romano de Occidente cayó bajo el empuje de los bárbaros y por sus propios problemas. Este final se produjo en el año 476 después de Cristo, aunque hay que señalar que el Imperio de Oriente sobrevivió hasta 1453. No obstante, algunas corrientes de historiadores señalan que ese fin de la Edad Antigua solo es válido para la civilización occidental, según sostienen estos expertos. Otras razones deben considerar fechas diferentes, ya que algunos imperios se mantuvieron con las mismas características hasta mucho después. Transición a la Edad Media. Edad Media. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el paso desde la Edad Antigua hasta la Edad Media. Estas divisiones históricas, no obstante, no se producen abruptamente, sino que existen características que se mantienen durante bastante tiempo. Durante esa transición a la Edad Media, el latín se mantuvo como lengua de los territorios en los que Roma había tenido mucha presencia. Solo el paso del tiempo y la influencia de otros pueblos hizo que el idioma fuera evolucionando hasta alcanzar el estado actual. Se pueden nombrar al castellano o al francés como ejemplos de esta lenta evolución desde el latín. En cuanto a la religión, el cristianismo había conseguido imponerse en el imperio durante su último siglo de existencia. Fue otra de las facetas que permaneció en el tiempo. Cuando el Imperio Romano desapareció, su puesto fue ocupado por los pueblos llamados bárbaros. Estos, tras mucho tiempo de relación con Roma, habían adquirido parte de sus costumbres. Su expansión por Europa marcó la posterior historia del continente. Como prueba la presencia de los visigodos en España o la de los francos en Francia. Precisamente los francos crearon el siguiente gran imperio, el carolingio. Con él llegó el feudalismo típico medieval. Edad Media, origen, características, etapas, feudalismo.
La Edad Media fue el periodo de la historia de la humanidad que abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV. Aunque las fechas son orientativas y hay varias opiniones entre los historiadores, tradicionalmente se han señalado la caída del Imperio Romano de Occidente como su inicio y la caída de Constantinopla como su finalización. El término Edad Media fue creado entre los El término Edad Media fue creado entre los siglos XIV y XV, cuando Europa estaba evolucionando hacia el humanismo y el Renacimiento. Para los intelectuales de esa época, ese periodo intermedio entre la antigüedad clásica y los nuevos tiempos había tenido un carácter oscuro y decadente, muy marcado por la influencia absoluta de la Iglesia. Ilustración de una ciudad típica en la Edad Media. Por otra parte, la Edad Media es un concepto eminentemente europeo. En otras partes del mundo, como en Asia o en América, las características de ese periodo cronológico fueron muy diferentes. A pesar de ello, al final del medioevo, los contactos con civilizaciones no europeas fueron ampliándose, muchas veces en forma de guerra. Este periodo se divide en tres etapas, aunque muchos historiadores consideran a la primera de ellas, la temprana Edad Media, como un periodo de transición. Las otras dos fueron la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Entre sus características, las más importantes se encuentran el mencionado poder de la Iglesia y el establecimiento del sistema feudal. Origen. La Edad Media abarcó 10 siglos de la historia de la humanidad, desde el siglo V hasta el XV. Para acotarla, los historiadores han usado tradicionalmente dos sucesos de gran trascendencia: la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo y la conquista de Constantinopla en el año 1453 después de Cristo. Otros prefieren marcar su final en el descubrimiento de América en 1492. La invención de la imprenta o el final de la Guerra de los 100 años también han sido utilizados como fechas indicativas de la finalización de ese periodo. Estas fechas, no obstante, no son referencias fijas, ya que la historia es un proceso continuo en el que no existen rupturas bruscas. Inicio de la Edad Media. Como se ha señalado, muchos historiadores señalan que la Edad Media comenzó en el año 476 después de Cristo, con el fin del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, solo se trata de una fecha aproximada, ya que el proceso que dio lugar al paso desde la antigüedad clásica a este nuevo periodo fue progresivo y largo. Algunos autores señalan que ese proceso de transición se prolongó durante 5 siglos y que comenzó con la crisis del siglo III, que puso en problemas el modelo esclavista de la producción económica. Igualmente, también influyeron factores climáticos, las malas cosechas y las epidemias. A esto hay que unir las primeras invasiones germánicas y algunas revueltas protagonizadas por los campesinos. El Imperio Romano entró en crisis y fue adquiriendo una forma cada vez más medieval, especialmente tras las reformas de Diocleciano. Estas reformas provocaron que la sociedad se hiciera más rural y aumentó la importancia de la aristocracia, dos elementos clave en el feudalismo. Otro factor importante fue la declaración del cristianismo como religión oficial, así como la división del imperio al crearse el Imperio Romano de Oriente. Características generales de la Edad Media. Los humanistas del Renacimiento crearon el término Edad Media con un propósito despectivo. Para ellos, esa etapa había sido una época oscura entre dos momentos de gran esplendor. Sin embargo, esa consideración de época de retroceso no es totalmente cierta. En algunos campos, como el arte, esta etapa mostró ejemplos de gran interés. La religión como base fundamental de la sociedad. La religión católica se convirtió en el eje de toda sociedad. La Iglesia y el resto de instituciones religiosas adquirieron un gran poder, muchas veces superior al de los propios reyes y nobles.
El control de las creencias religiosas era utilizado como una forma de evitar que la población se rebelara. Los eclesiásticos fueron una de las pocas clases sociales con acceso a la educación y eran los encargados de impartirla a unos pocos elegidos. Europa en esta época era teocéntrica y todo se explicaba mediante conceptos religiosos. Se consideraba que la realidad era un producto de la voluntad divina, el miedo y la obediencia a los dogmas. Ejecución de 3 brujas el 4 de noviembre de 1585 en Baden, Suiza. En relación con el punto anterior, la Iglesia y el resto de los poderes propiciaban la existencia de un alto nivel de miedo entre la población. Hasta era, en su gran mayoría, analfabeta y solo recibían información sobre los fenómenos naturales desde un punto de vista religioso. Esto llegaba a extremos que provocaba actitudes de fanatismo y persecución. Según los dogmas de la época, las enfermedades u otros aspectos negativos eran provocados por la brujería o la intervención del demonio. Las epidemias eran consideradas castigos divinos y el temor de la llegada del fin del mundo produjo fenómenos como el mileniarismo del año 1000 después de Cristo. Ilustración de 2 brujas en una escoba. Entre los conceptos que la Iglesia trató de promover entre la población estaban el de la culpa, el de los pecados y el de la obligación de mantener la virtud. División católica. Retrato de Clemente VII, Nápoles. El poder acumulado por la Iglesia Católica se vio mermado por una gran crisis interna que finalizó con su división temporal en el año 1378. Este mismo año, tras la muerte de Gregorio XI, los cardenales romanos eligieron como nuevo pontífice a Urbano XI. Sin embargo, un grupo de cardenales disidentes proclamó a Clemente XII como papa con sede en Aviñón, Francia. Organización política. El sistema de gobierno durante la Edad Media era la monarquía, aunque esta institución perdió parte de su poder con la implantación del feudalismo. En el comienzo de este periodo, los monarcas gozaban de casi todas las atribuciones y algunos extendieron sus territorios hasta formar grandes imperios. Sin embargo, a partir del siglo XI, la situación fue cambiando con la llegada del sistema feudal. Aunque el rey mantenía su posición, el poder fue repartiéndose con los señores feudales. Estos eran nobles que gobernaban sus tierras de manera independiente y que rendían vasallaje al monarca. La defensa de los territorios estaba en manos de estos nobles, con lo que las casas reales tenían una posición de debilidad frente a ellos. Los castillos fueron uno de los símbolos de este tipo de organización. En 5 siglos, entre el año 1000 y 1500, se construyeron una gran cantidad de este tipo de estructuras destinadas a servir como residencia de los señores feudales y como defensa ante posibles ataques. Torre del homenaje, puerta de la entrada, Barbacana, fuente levadizo, torres, espacios para arcos, patio de armas, muralla, castillo medieval. Grandes diferencias sociales. La sociedad medieval estaba totalmente dividida en clases sociales jerarquizadas, la nobleza, incluido el rey, el clero y los campesinos. Entre ellas existían grandes diferencias de derechos y obligaciones. La clase más baja y más numerosa, el campesinado, apenas tenían derechos. Su rol era trabajar en las tierras de sus señores para proporcionar alimentos para todos. Con mucha frecuencia estos trabajadores agrícolas sufrían abusos por parte de los más privilegiados, además de tener que pagar tributos o diezmos. La nobleza conformaba la clase social más alta y eran favorecidos con derechos especiales. La gran mayoría no trabajaba más allá de dirigir sus negocios y sus tierras.
y aunque tenían acceso a la educación, muchos de ellos no la aprovechaban. Entre las ocupaciones más frecuentes de estos nobles se encontraba la vida militar, como altos mandos del ejército. Igualmente eran los propietarios de las tierras trabajadas por los campesinos. Con el sistema feudal, su poder aumentó hasta el punto de llegar a ser superior al del propio monarca, que era considerado el primero entre iguales. El clero, por su parte, formaba también parte de las clases privilegiadas. Estaban exentos de tributos y podían acceder a posiciones de gran poder. Además, se trataba del grupo con mayor nivel de educación de la época. Toda esta estructura social comenzó a cambiar en la última parte de la Edad Media, cuando surgió una nueva clase, la burguesía. Posición de nacimiento: la pertenencia a una de las mencionadas clases sociales, con la excepción de clero. Estaba determinada por el nacimiento. Si se nacía en el seno de una familia noble, los descendientes también lo serían, mientras que los hijos de los campesinos estaban destinados a serlo ellos también. Solo en el caso de los miembros de la iglesia era posible cambiar de clase social. Entre los menos favorecidos era de las pocas maneras de mejorar su posición, aunque solo podían acceder a los cargos menores. Por su parte, era frecuente que los hijos de los nobles, que no fueran a heredar, optaran por la carrera eclesiástica. Economía: agricultores cerca de un castillo. Las principales actividades económicas durante la Edad Media fueron la agricultura y la ganadería. Eran la principal fuente de riqueza y la base de la economía. El sistema feudal estaba organizado de tal manera que los aldeanos trabajaban las tierras de sus señores a cambio de un tributo, económico o en especies. La posesión de estos terrenos era la principal diferenciación económica entre ricos y pobres. Antes de implantarse ese sistema, existía un grupo de campesinos denominados libres. Con el tiempo empezaron a depender cada vez más de los señores feudales, con lo que apareció la figura del siervo. Estos, como se ha señalado, estaban obligados a pagar una renta para poder trabajar la tierra. Durante el Imperio Romano, el comercio había llegado a cobrar bastante importancia. Sin embargo, las invasiones de los pueblos germánicos y la aparición del Imperio musulmán provocaron que esta actividad decayera. Con el tiempo, el comercio recobró parte de su importancia. Con la producción de excedentes, los mercados fueron ampliándose. Los campesinos pudieron empezar a intercambiar y vender sus productos. Además, empezó a potenciarse el comercio de larga distancia, centrado en los productos considerados de lujo. La aparición de comerciantes fue uno de los factores que provocó que el feudalismo se debilitara y que la economía evolucionara hacia un sistema capitalista. Inicio de la burguesía. Fresco en el Ayuntamiento de Siena, 1338. A esta actitud mercantil también se le unió el surgimiento de diferentes oficios y profesiones, cuyos trabajadores empezaron a organizarse en gremios. Esta circunstancia fue especialmente notable en las ciudades, en las que proliferaron artesanos, comerciantes y orfebres. Todos esos gremios darían lugar a la aparición de la burguesía. Esta clase social estaba formada por individuos pertenecientes a la clase no privilegiada, pero su creciente poder económico provocó que fueran fundamentales en la siguiente etapa histórica. Las cruzadas. Detalle de una miniatura medieval del asedio de Antioquia durante la Primera Cruzada en 1097 y 1098. Entre los acontecimientos que más marcaron la época medieval se encuentran las cruzadas. Estas fueron un conjunto de guerras religiosas, hasta 9 en total, en la que los soldados cristianos, apoyados por el papado, trataron de conquistar las tierras consideradas sagradas de Oriente Medio. Las cruzadas tuvieron en general una concepción religiosa, pero también existieron otros factores importantes. Por una parte, la Iglesia las utilizó para afianzar su poder
y por otro los intereses comerciales de las ciudades-estado italianas trataron de aprovecharlas para abrir nuevas rutas en la zona. Aunque las primeras cruzadas consiguieron recuperar Jerusalén y otros lugares, el resultado final fue un fracaso. Los reinos cristianos establecidos en Oriente fueron reconquistados por los musulmanes y además el imperio bizantino quedó dividido por la acción de los propios cruzados. Su debilitamiento abrió las puertas a la conquista de Constantinopla. Educación. Dios como arquitecto, constructor, geómetro, artesano. La educación en la Edad Media solo estaba reservada para las clases privilegiadas, la nobleza y especialmente el clero. Estos últimos no solo tenían derecho a recibirla, sino que también eran los encargados de impartirla. Las materias presentes en la educación eran bastante pocas: lenguas, derecho, medicina y teología. Además, los religiosos controlaban que el estudio de los clásicos no abarcara aspectos que pudieran ser contrarios a los dogmas de la Iglesia. El método de estudio era eminentemente memorístico. En el aspecto positivo, en este periodo aparecieron las primeras universidades. Estas, aunque reservadas a los más privilegiados, acabarían convirtiéndose en focos de nuevos inventos e ideas. Cultura y arte. Ricardo II presentando a la Virgen y el Niño por su patrón San Juan Bautista y los santos Edward y Edmund. El díptico de Wilton. Uno de los aspectos que rompe la tradicional creencia que afirma que la Edad Media fue un periodo decadente es el de la cultura. Aunque el control religioso era casi absoluto en el arte y la literatura, el medioevo dejó importantes creaciones. Entre los escritos que sobrevivieron a la labor vigilante de los religiosos se encuentran los relatos místicos y aquellos que trataban sobre la propia tradición judeocristiana. Otra temática que alcanzó gran popularidad fue la del amor cortés, sobre todo en lengua romance. Los grandes poemas épicos fueron típicos de la literatura germánica, con obras como Beowulf o El cantar del mío Cid. Otros campos de las artes como la pintura, la escultura o la arquitectura también dejaron grandes obras, entre las que destacan de manera notable las grandes catedrales. Durante la Edad Media el estilo fue evolucionando, aunque destacaron especialmente el románico y el gótico, a veces técnicos y científicos. Paisaje con clérigos que estudian astronomía y geometría. La Braille Histoire du Bon Roy, Alexander. Aunque el peso de la religión en la Edad Media limitó mucho las investigaciones científicas, estas se produjeron y permitieron algunos avances técnicos. En muchas ocasiones los investigadores tuvieron que enfrentarse con la Iglesia, que estaba centrada en confirmar la vigencia de los dogmas y se negaba a las novedades. En el campo de la ciencia se produjeron avances en conocimientos astronómicos, mecánicos o en epistemología. Como se ha señalado, algunos de ellos no fueron sencillos y científicos como Copérnico sufrieron persecuciones por parte de los tribunales eclesiásticos por difundir datos que contradecían a la Biblia. El avance científico se intensificó a finales de este periodo. Fueron entonces cuando aparecieron nuevos movimientos ideológicos que fueron fundamentales para la llegada del Renacimiento. Además, algunos investigadores recogieron aportes de otros pueblos, como el árabe o el chino. Los avances técnicos, centrados en lo práctico, sufrieron menos problemas con la Iglesia. Entre los más importantes se encuentran los anteojos, las brújulas, los arados metálicos, las primeras armas de fuego los primeros relojes. Uno de los acontecimientos que para muchos historiadores marcaron el final de la Edad Media fue,
precisamente un invento, la imprenta. Gracias a ella los escritos pudieron llegar a más personas y dejaron de ser un bien exclusivo solo del clero. Etapas de la Edad Media. La Edad Media, con sus 10 siglos de duración, es una de las etapas más extensas de toda la historia. Aunque tradicionalmente se ha dividido entre Alta Edad Media y Baja Edad Media, en los últimos años se ha añadido una tercera fase en su inicio y que sirve de transición desde el periodo anterior, la Temprana Edad Media. Temprana Edad Media. Carlomagno y el Papa. Los historiadores afirman que la transición entre la Antigüedad clásica y la Edad Media fue desarrollándose durante un largo periodo de tiempo. Así la llamada Antigüedad tardía y la Temprana Edad Media habrían sido las etapas que se produjeron durante esa evolución histórica. Esta primera parte de la Edad Media comenzó a finales del siglo V y se prolongó hasta el siglo VII. Fue en este periodo cuando las culturas germánicas llegadas a Europa y la latina, heredera del Imperio Romano, empezaron a mezclarse. El Imperio Romano de Occidente se desintegró y su lugar fue ocupado por los reinos romanos germánicos. En algunas zonas de Europa aparecieron reinos más débiles, como el de los visigodos en España o el de los sajones en Inglaterra. Fue también en esta etapa cuando nació la nueva gran potencia continental. El imperio carolingio, su aparición se produjo cuando Pipino III controló con ayuda del Papa a los dos grandes reinos existentes, en manos de los merovingios. Su heredero, Carlomagno, logró unificar gran parte del continente bajo su reino, tanto en lo político como en lo cultural. Por otra parte, en este periodo se produjo la gran expansión musulmana. Los pueblos árabes conquistaron todo el norte de África, extensas zonas del Mediterráneo y la mayor parte de la actual España. En el ámbito cultural, la temprana Edad Media fue el momento en el que surgió la vida monástica y con ella la reclusión del conocimiento en los monasterios. El estilo arquitectónico propio de esta etapa fue el románico. Por último, la economía dejó de estar basada en el sistema de producción esclavista que había sido propio de la última etapa del Imperio Romano. En su lugar comenzó a aparecer el feudalismo, que marcaría toda la Edad Media en lo económico y en lo social. Alta Edad Media. El rey San Esteban I de Hungría. La Alta Edad Media comprendió desde el siglo IX hasta el siglo XI. Durante estos siglos, el feudalismo se implantó por completo en la sociedad. Este sistema se caracterizaba por el trabajo de los siervos en las tierras de los señores feudales. A cambio, debían pagar un tributo. En el aspecto político, el poder empezó a descentralizarse. Aunque los reyes mantuvieron su posición, tuvieron que empezar a compartir sus atribuciones con los grandes señores pertenecientes a la nobleza. Con la disgregación del Imperio carolingio, Europa pasó por una etapa urbanizadora, además de vivir un fuerte incremento de las fuerzas militares. Por otra parte, este imperio del medioevo estuvo marcado por un gran aumento de la población. La nueva organización política y social y la mejora en las cosechas permitieron que la demografía aumentara. Baja Edad Media. La Baja Edad Media comenzó a principios del siglo XII y se prolongó hasta mediados del siglo XV. Según los que sitúan su final en la caída de Constantinopla o en 1492, de acuerdo a los que señalaban el descubrimiento de América como el hecho que provocó el cambio de época. En sus inicios fue un imperio de apertura en el que las ciudades ganaron importancia frente al mundo rural. Buena parte de este cambio se debió a las actividades comerciales y gremiales, que acabaron provocando la aparición de una nueva clase social, la burguesía. El resultado
fue el lento declive del feudalismo en favor del capitalismo. Otro de los acontecimientos que marcaron este periodo fue la epidemia de la peste negra. Según los expertos, esta enfermedad causó la muerte entre 25 y 50 millones de personas en Europa. El desastre humano fue impresionante. El continente pasó de contar con 80 millones de habitantes a tener solo 30 millones en 1353. Esta epidemia, junto con los cambios climáticos que provocaron pobres cosechas, provocaron la gran crisis que se desató en el siglo XIV, a principios del siglo XV. Con la crisis aún presente, estalló la Guerra de los 100 años, que enfrentó a Francia e Inglaterra. La victoria de los franceses fue fundamental para fortalecer el país. La Iglesia también pasó por su propia crisis en esta etapa. La corrupción que se desarrollaba en su seno, la venta de indulgencias y otros factores provocaron la aparición del protestantismo y la pérdida de influencia de Roma en buena parte del continente. Sistema feudal. Una de las características que distingue la Edad Media de otras épocas de la historia fue su sistema de producción feudal, que afectó también al modo de organización política y social. Sustituyó al modelo esclavista anterior, el feudalismo, de clases sociales medievales, clero, señor feudal y campesinos. De manera resumida, el feudalismo podría definirse como el sistema en el que un hombre libre, llamado vasallo, adquiere la obligación de obedecer y servir a otro hombre libre más poderoso. Los vasallos tenían que participar en las cuestiones militares de defensa del señorío, además de cumplir con las órdenes que le diera el señor. A cambio, debía proteger al vasallo y proporcionarle tierras para su sustento. Esas tierras eran denominadas feudos. En un primer momento, el sistema feudal estaba centrado en el aspecto militar, pero evolucionó hasta conceder a los señores la capacidad de impartir justicia, liderar militar y administrativamente su feudo, y de cobrar tributo a los vasallos. La palabra feudalismo procede del término feudo, que denominaba al territorio que los reyes del medioevo entregaban a los nobles a cambio de determinados servicios. El sistema feudal comenzó a debilitarse a partir del siglo XV. Empezó entonces un periodo de transición en el que se mantuvieron algunos rasgos de ese sistema, mientras comenzaban a aparecer otros pertenecientes al modelo capitalista. Sistema de vasallaje y feudo. Como se ha señalado, el sistema feudal estaba basado en el vasallaje y el feudo. El primer concepto aludía a una relación política y jurídica, mientras que el segundo a una económica y social. En este sistema, los reyes entregaban feudos a sus vasallos, en este caso pertenecientes a la nobleza. Estos nobles, por su parte, otorgaban sus propios feudos a otros vasallos, con lo que se convertían en señores. En la mayoría de las ocasiones, el monarca concedía esos feudos o territorios a los nobles que habían destacado por sus servicios o en alguna guerra. Con esta entrega, el rey no solo pretendía premiar a los más valiosos de sus vasallos, sino que intentaba asegurar la defensa y la unión de su reino. La entrega se realizaba mediante un acto revestido de gran solemnidad y que constaba de 3 fases: homenaje, juramento de mantenerse fiel y la investidura. Los vasallos. El señor feudal se comprometía a proporcionar los medios para que el vasallo pudiera mantenerse y a ofrecerle protección. A cambio, el vasallo debía ayudar a su señor si aparecía cualquier tipo de amenaza, casi siempre militar. Con el tiempo, los grandes señores crearon poderosos ejércitos con sus vasallos. Además, si algún señor era capturado por sus enemigos, sus vasallos estaban obligados a pagar el rescate para que fueran liberados. Igualmente, tenían que aportar dinero para la armadura que vestía el primogénito del señor cuando era armado caballero. Las cruzadas también fueron sufragadas en parte con las aportaciones de sus vasallos. Ese vasallaje era, finalmente,
una relación entre dos hombres libres, aunque de distinta categoría. El más poderoso se convertía en el señor del otro, que pasaba a ser su vasallo. Plebeyos. Ilustración medieval de hombres cosechando trigo. El tercer estamento dentro de la sociedad feudal estaba conformado por los plebeyos, las clases más bajas. Esta clase, la más numerosa, incluía desde los siervos, hombres libres pero sin derechos políticos, a los esclavos. Además, existían también otros hombres libres que gozaban de limitados derechos políticos y eran dueños de pequeñas extensiones de tierra. Los siervos estaban obligados a pagar un tributo al señor feudal a cambio del derecho a trabajar sus tierras para poder obtener alimento. Esto llevó a que los campesinos solo pagaran impuestos a sus señores y no al Estado central. Dentro de los hombres libres se encontraban los artesanos y comerciantes. Con el tiempo, los que practicaban estos oficios comenzaron a abrir sus propias tiendas y a acumular riqueza. A finales de la Edad Media serían quienes darían paso a la formación de la burguesía. Final de la Edad Media. Asedio de Constantinopla. Como ocurre con su inicio, no existe un momento exacto en el que la Edad Media se diera por terminada. Los historiadores suelen fijarse en dos fechas relevantes. En 1453, con la caída de Constantinopla en manos de los turcos, o 1492, con el descubrimiento de América. Aparte de estos dos acontecimientos, el final de la Edad Media estuvo marcado por otros sucesos importantes. Entre ellos se encuentran el cisma religioso de Occidente o las distintas oleadas de epidemias de pestes. Por otra parte, las malas cosechas provocadas por el clima y por la muerte de millones de campesinos por la enfermedad hicieron que el sistema feudal entrara en crisis y los precios se incrementaran. La dificultad para sobrevivir provocó varios levantamientos de campesinos en contra de los señores feudales. Estos fueron perdiendo parte de su poder en favor de los reyes. Muchos campesinos emigraron a las ciudades y engrosaron los nacientes gremios, la base de la burguesía. Crisis del siglo XIV. Gente de Tournai entierra a las víctimas de la peste negra. Pierrat du Tillet, 1340-1360. Después del periodo de esplendor económico y crecimiento demográfico que supusieron los siglos XII y XIII, Europa frenó su desarrollo durante el siguiente siglo. Las causas fueron las malas cosechas provocadas por el clima, lo que supuso que buena parte de la población pasara por episodios de hambruna. La mencionada peste negra aceleró el efecto de la crisis. Se estima que la epidemia comenzó en Europa en 1348, transmitida por las ratas que llegaban en los barcos mercantes desde Asia. Por último, el continente sufrió el ataque de los turcos y los mongoles en el este, mientras que Inglaterra y Francia batallaban en la larga guerra de los 100 años, 1337-1453. Formación de los grandes estados europeos. En el ámbito político, los cambios también fueron considerables. Los reyes fueron restando poder a la nobleza y se consolidaron algunos de los grandes estados europeos. Los emperadores alemanes vieron como su autoridad quedaba limitada al territorio germano, que permaneció dividido en varios estados. Finalmente, el poder imperial pasó a la Casa de Luxemburgo, primero, y más tarde a la de Habsburgo. La mencionada Guerra de los 100 años comenzó cuando Carlos IV de Francia falleció sin dejar heredero en 1328. Los nobles franceses decidieron que su sucesor debía ser Felipe de Valois, pero Eduardo III de Inglaterra, vasallo del monarca francés en los territorios que tenían en Francia, no aceptó esa decisión.
El comienzo de la guerra fue muy negativo para los franceses, que además sufrieron varias rebeliones populares. Fue en este conflicto en el que surgió la figura de Juana de Arco, como representante de la resistencia popular francesa frente a los ingleses. Sin embargo, Francia se recuperó durante el reinado de Carlos XII a partir de 1422. Así consiguieron expulsar a los ingleses de sus dominios continentales, exceptuando Calais. Inglaterra sufrió entonces una guerra civil, la de las Dos Rosas, que se prolongó durante 30 años, 1455 a 1485. Este conflicto enfrentó a la casa de Lancaster contra la de York. Finalmente, el heredero de ambas casas, Enrique XII, subió al trono y fundó la dinastía Tudor. En la otra parte de Europa, el Imperio bizantino desapareció completamente tras la conquista de Constantinopla por parte de los turcos. Expansión ultramarina. Cristóbal Colón desembarcando en las Indias Occidentales el 12 de octubre de 1492. La caída de Constantinopla afectó seriamente a las rutas comerciales que unían Europa con Asia. Los comerciantes tuvieron que buscar nuevas vías más seguras. El país me tomó la iniciativa en la apertura de nuevas rutas fue Portugal. Más adelante España se unió a esta carrera. En uno de los viajes que trataban de encontrar una manera más segura de llegar a Asia, Cristóbal Colón descubrió América para los europeos.